Buenas noches a todos. La sesión de hoy vamos a hablar sobre estructuras de datos en R. Eh, ¿Por qué no se cambia? Ok, sí, ya estamos grabando. Recuerden que los materiales del curso los estamos compartiendo a través del repositorio en GitHub. Ya está, voy a mostrarles, ya está compartido por acá lo que es la sesión uno y el archivo que hicimos durante la sesión uno. Ustedes van a ver ahí el código, lo documenté un poquito más. Ahí lo tienen. Y lo que son los enlaces, por ejemplo, a la presentación, van a ver que está acá. Si ustedes descargan, van a tener el PDF y también está el enlace al video que estamos subiendo en YouTube para que puedan guiarse o repasar. Después de la sesión de hoy, entonces yo voy a subir también lo que es la carpeta de la sesión 2. Para que ustedes puedan quedarse con los materiales, ustedes pueden venir acá y le dicen descargar zip y con eso ya los van a tener en su computador, los descomprimen y pues ya con eso les queda. Eh, Vamos a seguir trabajando sobre las notas, que es el mismo archivo que compartimos en la primera sesión. Lo de la primera sesión quedó aquí abajo. Para esta sesión vamos a ir anotando por acá. Estas notas grupales, yo les recomiendo que entren, que cada quien vaya tomando notas sobre ideas, conceptos de la sesión, porque así quedan a manera de grupo y también ayuda que si alguien está escribiendo algo y el concepto no quedó claro, entonces queda más claro acá la duda que hay o ese desfase que hay. Y así, si Moreno lo ve, pues me avisa. Mm, Vuelvo por acá a la presentación. Y si alguien tiene problemas viendo lo que son los materiales, avisan para ver cómo le ayudamos. ¿Qué es lo que queremos de la sesión de hoy? Quiero que comprendan qué son estructuras de datos en R. Quiero que entiendan también qué son tipos de datos en R. Que sepan manejar el fenómeno de coerción y también hacer uso de operadores condicionales. Porque estas son las bases que empiezan a construir para que luego podamos manejar los datos en nuestra sesión de R. Entonces, vamos a entrar en estructuras de datos. Cuando hablamos de estructuras de datos, hablamos de que R va a tomar valores, un número, una palabra, y las tiene que acomodar en una estructura. Esta estructura puede ser diferentes cosas. Puede ser un vector, una lista o un data frame. Hay más, por ejemplo, hay arrays, hay matrices, pero esas no son tan comunes. La diferencia entre estos es, un vector lo podemos ver como una estructura que solo tiene una dimensión. Veámoslo como un solo piso. Y en ese único piso pueden existir objetos o elementos que tienen la misma clase. Es decir, un vector o solo puede tener números, o solo puede tener letras, o solo puede tener valores lógicos. Si los combinamos, vamos a tener problemas. Ya vamos a ver qué tipo de problemas tenemos. Pero entonces, un vector es una estructura, la podemos imaginar como un solo piso, y lo que tiene dentro van a ser elementos de un mismo tipo, o solo números, o solo letras, o solo lógicos. Una lista va a tener varias dimensiones, eh, pero esta lista puede combinar el tipo de elementos que hay dentro. Puede tener números, puede tener letras. Y eso lo podemos visualizar como varios pisos. En un piso yo puedo meter los números, en el siguiente piso yo puedo meter letras. Ahora, un data frame es una de las estructuras más comunes que vamos a estar utilizando cuando trabajamos en R, porque casi siempre leemos data frames. Si ustedes ven el concepto de una matriz es diferente a un data frame. En una matriz solo podemos tener o números, o letras, o lógicos, por ejemplo. En un data frame sí lo podemos combinar
Y un data frame se parece más a esas tablas que manejamos en hojas de cálculo. Podemos tener una columna que tenga palabras, podemos tener otra columna que tenga números enteros, podemos tener otra columna que tenga valores numéricos con decimales. Un data frame, su primera fila va a ser el nombre de las variables y lo que viene luego de esa primera fila van a ser las observaciones. Luego vamos a entrar en las siguientes sesiones, vamos a entrar más en detalle en lo que son datos ordenados, cuál es la estructura que tenemos que tener en un data frame, cuál es la recomendada. De aquí yo quiero que entiendan que estas son las principales estructuras que vamos a trabajar. De nuevo, si ustedes buscan información en internet van a encontrar que hay arrays, que hay matrices, pero para iniciar con estos conceptos de vector, lista y data frame, estamos bien. Con esto podemos empezar a aprender R y a jugar un poco con manejo de datos. Ahora, vean que un data frame casi que está compuesto por vectores. Si un vector es un piso y solo tiene de un mismo tipo, a ese vector le damos vuelta y es una columna. Y esta columna entonces va a tener caracteres, solo caracteres. Si aquí yo le meto un 3, ahí va a pasarme un fenómeno en R. Esto no estaría bien. Entonces, en un data frame, en una columna, solo podemos tener del mismo tipo. Entonces, aquí vamos con caracteres. La siguiente columna tiene un nombre, que es B, y tiene dos valores, son numéricos. La siguiente columna tiene un nombre, que es C, y tiene dos valores, que también son numéricos, pero tienen decimales. Voy a pasar... bueno, no, todavía no. Veamos el ejemplo acá que les dejo en la presentación. Un vector en R se ve de la siguiente manera. Yo voy a crear un objeto que le pongo un nombre, ¿verdad? Le voy a poner mi vector numérico. Utilizo el símbolo de asignación y ese símbolo de asignación le vamos a poner C de concatenar o una analogía que hizo un amigo que es de conjunto. Y le voy a decir, mira, ese vector va a tener un 1, un 2 y un 3. Ahora, un vector de caracteres, de nuevo, yo nombro mi objeto en R. Entonces, ese objeto lo voy a asignar, un conjunto lo voy a concatenar, ahora letras. Y las letras van entre comillas. O un lógico, entonces de nuevo pongo el nombre y le asigno, entonces valores lógicos como el true y el false. Voy a cambiarme a R para empezar a jugar un poco con esto. Ahora, una pausa. En la sesión anterior, nosotros teníamos un proyecto de RStudio, ¿cierto? Y ahorita vamos a volver a trabajar en nuestro proyecto de RStudio. ¿Qué hago yo para abrirlo? Lo que dejé en la sesión pasada. Yo voy a ir a mi carpeta donde tengo guardado mi proyecto. Yo lo tengo bajo mi escritorio, bajo una carpeta que se llama GitHub. Y bajo esa carpeta tengo por acá una que se llama Curso de Ciencia de Datos. Ahí lo abro. Ahí ustedes van a ver que está el script de la sesión anterior. Perdón, de ahí no lo quiero abrir. Para ahí está ese script, pero yo no lo abro directamente desde ahí. Yo voy a abrir el cubo, lo que dice el .r project. Entonces lo abro desde ahí y me va a abrir el RStudio. Ahora que me abre el RStudio, ¿qué es lo que tengo? Tengo los archivos que dejé abiertos de la sesión anterior, que es de la sesión 1. Ahorita no lo necesito. Tengo el readme y esos archivos, no los necesito. Y voy a empezar a trabajar en un script nuevo que es de la sesión 2. Entonces voy a abrir un nuevo R-script. Y aquí voy a empezar a tomar notas. Entonces, voy a empezar a hablar de vectores. Entonces me hago un título de vectores para empezar a documentar. Y recuerden que el numeral es de comentario. Y aquí voy a empezar a escribir un poco lo que quiero enseñarles. Antes de empezar a escribir, vamos a hacer una pausa
y les vamos a dejar tiempo para que ustedes abran su proyecto de RStudio que construyeron en la sesión anterior. Entonces voy a darles un minuto para eso. Y si alguien tiene, se queda pegado en algún paso, me avisen. ¿Cómo validan que están bien? Porque en la esquina superior derecha tiene que mostrarles esto. El nombre de la carpeta que ustedes le dieron, del proyecto de RStudio. En mi caso yo le puse curso de ciencia de datos de R. Si ustedes le pusieron otro nombre, pues eso es lo que tiene que aparecer ahí. Si dice no project, entonces no estamos dentro del proyecto. Y tienen que ver que en su carpeta tienen los archivos que dejaron ahí de la sesión anterior, de la semana pasada. No van a ser exactamente iguales a los míos, porque aquí yo tengo los materiales que están en el repositorio de GitHub, pero si reconocen que son los materiales de ustedes que dejaron la semana anterior, y aquí arriba dice el nombre del proyecto que ustedes crearon la semana anterior, estamos bien. Ok, ya pasó el minuto. ¿Alguien tuvo problemas abriendo su proyecto de RStudio? Ok, si no, entonces, buenísimo, continuamos por acá. ¿Se me escucha? Ay, Ajá, ahí estoy escuchando a alguien. sí. Yo tengo un problema. Es que me aparecen ¿cómo lo digo? ¿Cómo se llama? Lo, en la, no sé si esto es a ver, ¿cómo lo digo? Donde, Si quiere me comparte, ok, pero es más ok, fácil cuando comparte. voy. Ya voy. Aquí estoy. Aquí está. ¿Se me escucha? Sí, ahí estamos viendo también. Ok. No, ahora, a mí se me ve esto en Balloons. No sé si esto es el... Esto es su entorno, su global environment. Este es Ok, su panel de global environment. ajá. Esto fue lo que yo estaba haciendo el miércoles pasado. Ajá, Pero como usted dice, sale lo del proyecto Known. ajá. Ujú. Es en esta parte que tengo como... Usted, sí, pero usted Ajá. en la sesión anterior hizo el proyecto de RStudio. Sí, se supone que sí, lo guardé como en ejemplos. Y Ok, no, no, no. puede ir a, Ajá. no en RStudio, pero puede ir a su computadora y mostrar la carpeta donde está guardado eso. Voy. Voy a ver, voy. Sí, aquí están. Eso Y no por lo aquello pueden solo ver. estamos viendo su pantalla de RStudio, porque solo Bueno. compartió. Creo que sí, solo compartí. Ya voy. Voy. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Ajá, Sí. ahí estamos bien. Así lo guardé. Ajá. Pero no le da clic. No, Ajá. ahí no. Ajá, cierre Ok. eso, dele que no, No. dele que no. Ajá. Usted tiene que abrir. Ah, es que en Windows no les aparece eso, pero sí les dice acá el tipo, al project. Abra siempre el icono que aparece como un Q. Vio que Ok, es un. ok. Ábralo, Sí es. dele doble clic ahí. Ok. Y sí, cuando lo pongo me sale esto. Dale. Ah, entonces hubo un problema más bien cuando lo iba a guardar. Mira. Ok. Lo raro es que me sale lo de esa parte en otro archivo. No sé qué pasó. De seguro guardé todo el script. Sí. Nada más. ¿Alguien Ah, más tiene un problema similar a este? Yo no.
Ok. Voy, ya dejo de compartir, ya se me... No, no, eso se puede resolver, pero no sé, Moreno, no sé si usted le puede explicar por aparte para resolverlo, como es específico a Diego. Y ya no sé qué se hizo Moreno. Aquí estoy. Vamos a ver si es que ahí es el problema. Tengo que ver la carpeta en la que está y demás. Diego escribe, manda como el pantallazo de la carpeta y el cómo te está abriendo por el chat. Está bien, mientras Ronnie continúa. Sí, o crea un nuevo proyecto y empieza a Sí, guardar, mejor, pero yo recomendaría que cree un nuevo proyecto. Si no te funciona, envías, me vuelves a escribir, Diego, ¿te parece? Está bien, profe. ¿Está bien? buenísimo. Ok, entonces, todos estamos bajo el proyecto, un nuevo archivo, un R-Script, y ahí vamos a empezar a hacer los ejemplos. Entonces, estábamos hablando de lo que son eh, estructuras de datos en R. Entonces, vamos a empezar con la que es la más simple y una de las más comunes, que son vectores. Yo puedo crear un vector, entonces recuerden que yo hago mi vector, o le pongo cualquier nombre, pongo el símbolo de asignación que yo lo saco con alt menos, y le voy a poner la C de concatenar y le voy a poner un 1,2,3. Entonces, este vector tiene tres elementos. Si yo le doy control enter, la consola me responde, me imprime la instrucción, pero yo además veo por acá en mi global environment, en mi entorno, que dice que tengo un value, un objeto que se llama mi vector, y vean que me dice es numérico y tiene estos elementos, 1, 2, 3. Ok, buenísimo. Eso es un vector. Y así es como se ve. Lo puedo hacer con letras, mi vector, y con letras le decimos que son caracteres. Le pongo el símbolo de asignación, no sé, y aquí le puedo poner, mira, quiero, voy a poner voy a poner ciencia de datos, y voy a poner acá una R. Y de nuevo, ven que entonces acá me imprimió la instrucción y en el global environment ahora tengo un objeto que se llama mi vector de caracteres. Me dice que esto es de caracteres y tiene estos elementos. Y esos son vectores. Puedo tener vectores lógicos. Ahorita no se preocupen por qué es un vector lógico y ahorita entramos en detalle. Pero estos elementos yo los escribo como true, false, voy a poner otro true, y otro false, ahí queda. Y lo imprimo, perdón, lo ejecuto, le doy control enter, entonces aquí también me lo vuelve a poner en la consola, me responde. Aquí me dice, tiene un nuevo vector en World Environment, es lógico, y aquí tiene de 1 a 5 elementos y tiene estos. Y eso es lo que tenemos con vectores. Ahora, yo puedo tener otras estructuras, como una lista. Les voy a poner acá, mi lista. ¿Y esto qué lo voy a decir? Lo voy a decir list. Y en esta lista le puedo poner CD concatenado y le voy a poner 1,2,3. Voy a poner una coma al final. Voy a poner CD concatenado y ahora voy a poner Universidad Nacional. Voy a poner Ciencia de Datos y ahora voy a poner aquí una R. Y corro esto, le doy control enter. Ahora vean lo que pasó. Acá igual, me imprime el comando. Entonces ahí estamos bien, no se quejó, no hubo error. Pero además ven que en mi global environment ahora me hace dos secciones. Antes solo teníamos values y ahora me dice data. Y me dice aquí, usted tiene una lista. Y me dice una lista de 2. ¿Qué significa una lista de 2? Y es que esa lista tiene 2 pisos. Voy a imprimir mi lista. Mi lista. Y vean que el símbolo que aparece acá es diferente. Y
cuando lo imprimo, vean lo que me hace. Me pone en la consola un 1 rodeado de doble paréntesis cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo podemos ver como el primer piso. Y pensemos, sí, como un edificio. El primer piso, en uno de los cuartos, tiene estos elementos. En el segundo piso, en uno de los cuartos, tiene ahora estos elementos de acá. Entonces, vean que en una lista yo estoy combinando vectores. Y vea que uno de los vectores es numérico y otro es de caracteres. Mientras que en un vector yo solo tengo un piso y solo puedo tener o numéricos, o puedo tener de caracteres, o puedo tener lógicos. No voy a borrar lo que tengo acá, voy a imprimir mi vector, que es el que tiene los números. Y vean cómo lo imprime. Me pone un 1 entre paréntesis cuadrados. Me dice, lo que hay dentro es un 1, un 2 y un 3. Y ahora voy a hacer, imprimir mi vector de caracteres. Cuando lo imprimo, de nuevo tengo dos paréntesis cuadrados rodeándome el 1 y me imprime los elementos que hay dentro de ese vector. Entonces vean que una lista logra combinarme varios vectores. Y los vectores los puedo combinar, aunque sean de caracteres, aunque sean numéricos, y R no se queja. Los vectores no, los vectores solo puedo tener de un elemento. Pero así puedo empezar a meter en objetos ahora cada uno de mis elementos. ¿Por qué? Porque si yo tengo los datos de las edades de todo el grupo, yo lo puedo tener en un vector. Y ese vector entonces puede llamarse edades del grupo, y en esas edades del grupo entonces voy a tener todos los datos de las edades de cada uno de ustedes. Pero yo los tengo ordenados, yo los tengo en una estructura, los tengo en un objeto cuya estructura es un vector. Si yo necesito tener otra capa de información dentro de esos datos, por ejemplo, decir como, ok, yo además de necesitar colocar ahí el valor de la edad, necesito ponerle el nombre de la persona que tiene esa edad, entonces puedo empezar a utilizar una lista donde voy combinando cada uno de estos elementos. Y de nuevo, ahí voy a poner un objeto que se llame edades con nombres. Entonces ya sé que ese conjunto de datos se refiere a un tema, que son las edades de las personas en el curso. Y así es como yo empiezo a meter dentro de cajitas los datos que son de un tema. Ronnie, Ajá. nada más para hacer una aclaración, digamos, cuando Ronnie se refiere a concatenar, eso prácticamente lo vamos a utilizar siempre y para términos de que lo entiendan significa unir. O sea, lo que le estamos diciendo es que entre paréntesis, lo que está en el paréntesis me lo una, porque cuando antes de poner la función están por decirlo separados, entonces yo tengo que poner el paréntesis y decirle, úname lo que está aquí. Y otra cosa, no me los ordena. El orden en el que yo los pongo, si ustedes ponen 1, 7, 3, me lo va a poner tal cual yo le estoy diciendo que me lo ordene. Como que me lo ponga o que me lo imprima como tal, no me lo va a ordenar. O sea, él no está leyendo la función de ordenar. Está diciendo meta los datos tal cual está, que me los una en un solo vector, pero no los va a ordenar por si acaso. Buenísima aclaración. Entonces, sí, vean que si yo quiero crear un objeto, mi objeto se llama concatenar, y le digo, ese objeto va a tener un 1, un 2 y un 3, y lo escribo así, aquí se cae de una vez, me dice, error, yo no entiendo qué es esa coma. Pero entonces, yo para poder meter todo dentro de esa caja, que es un vector, con el símbolo de asignación, le pongo la C de concatenar, o como decía otro amigo, conjunto. Me suena vacilón también, y para mnemotécnica sirve. Y le pongo entonces, ok, dentro de ese objeto vamos a tener concatenado o en conjunto estos números. Y cuando corro esto, entonces ya no me da un error. ¿Por qué? Porque al encerrarlos dentro de esta función y abrir y cerrar paréntesis, R entiende que todo lo que hay adentro son elementos
por ejemplo, este es el 1, este es el 2, este es el 3, y que están separados, o cada uno de los elementos está separado por una coma, ¿verdad? Porque no es lo mismo hacer esto, concatenar y le pongo C, ahí le pongo 1, 2, 3, pero eso se va a convertir en un 123. Entonces, para ir separando cada uno de los elementos, yo le voy poniendo una coma. Y dentro de la función de concatenar, R entonces entiende que la coma es para separar cada uno de los elementos que yo quiero meter dentro de ese objeto, dentro de esa cajita. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Yo, portapilas. Ajá. Pues pensé No, que alguien... me parece que fue que se la quedó el audio, nada más. Que también, nada más para que tengan claro, en este caso, que van a tener que tener como práctica que cuando utilicen decimales tienen que utilizar punto decimal. Nada más, como además, generalmente van a tener que utilizar punto decimal y no coma decimal, porque si no van a tener muchos problemas, no solo aquí, sino más adelante, y ya pues verán más adelante con Ronnie, con datos un poco más complejos o más grandes que no se utiliza pues la coma, porque puede que vayan a tener muchos problemas. Hay gente que se le va a eso, o sea, por cosas básicas, no les va a dar y siempre les va a dar error y no lo van a entender, pero tómenlo como práctica una vez, utilizar siempre punto decimal. Ujú. Yo tengo una duda. Sí, ¿Será que puede repetir la fila número 12 y 13? Es que no sé cómo la hizo. ¿cuál? 12 y 13, esta. Ajá, sí, es que no sé cómo poner eso ahí abajo. Me tira como un error. Ah, ok. Eso es buena observación. Y eso es porque ya tengo como ciertas costumbres. Yo trato de apegarme a un estilo de código. Estilo de código es como que en español escribamos y pongamos las tildes y pongamos los símbolos de puntuación bien. En R yo puedo escribir todo pegado, los espacios no importan, pero si lo escribo todo pegado, si lo escribo así todo pegado, R lo va a entender, pero para yo leerlo se va a ver muy feo. Me cuesta leerlo. Igual que en español, si no ponemos tildes y no utilizamos bien los símbolos de puntuación. Entonces yo cuando voy escribiendo lo que hago es que después de cada coma yo dejo un espacio. Entonces ahí voy dejando el espacio después de cada coma. Vea que lo que hago acá es, yo tengo un paréntesis de la lista que abre ahí y cierra acá. Pero dentro de la lista tengo dos vectores y los estoy separando acá. Lo que me separa los vectores es esta coma de acá. Porque lo que define los vectores dentro es el concatenar, y te los voy a cambiar de color. Y que aquí abre el paréntesis de concatenar y aquí cierra el paréntesis de concatenar de uno de los vectores, el que es numérico. Y en este otro vector abre este paréntesis acá y lo cierra acá del vector que es de caracteres. Entonces así yo separo los elementos. Ahora, hay otra cosa que yo hago en R, no sé si ustedes lo ven por acá, pero en mi editor yo le tengo una línea de este lado. Esta línea me marca los 80 caracteres. A mí no me gusta que todas las instrucciones se pasen hasta allá porque me da pereza tener que jugar con una barra. Prefiero que todo me quede a los 80 caracteres. Pero si se me está pasando y yo tengo una sola instrucción como esta, yo usualmente lo que hago es como, ok, tengo un elemento de este lado, esta coma me separa el otro elemento, ¿verdad? Porque todo ese concatenar va junto. Entonces yo después de esta coma le doy un enter. Y donde le doy un enter, el editor de RStudio entiende que al bajar esa otra parte de la función, ¿verdad? Ponerla en el siguiente renglón, esto es continuación de esta función. O sea, viene de acá y lo tira hacia acá. Y por eso me deja todo este espacio en blanco. Entonces, cada vez que yo veo un espacio en blanco así, es que es una instrucción que yo le di un enter para que siguiera en el otro renglón. Diferente acá, en líneas 6, 7 y 8, esto es una instrucción completa, entonces termina ahí y cuando yo le doy enter,
puedo iniciar la otra acá justo al margen. Termino de escribir esta función acá, le doy enter y RStudio me lo pone para escribir, me pone el cursor para escribir al puro margen. Acá yo empiezo con lista, el paréntesis se abre acá y se cierra acá. Entonces, para leerlo más fácil, para saber que que toda esta instrucción viene en realidad de aquí arriba, o sea, la continuación de esta, RStudio me deja toda esta indentación y me lo deja automático. Al yo darle el enter después de esta coma, ahí es donde me lo baja. Vean si lo hago diferente. Si lo dejo ahí pegado y yo se lo bajo después de esta coma, bueno, no me lo dio ahí. O sea, yo lo trato de acomodar cuando tengo esos elementos ahí. Acá, si lo bajo, el cursor queda en la siguiente. Pero si el cursor yo lo hubiera hecho el espacio acá después de esta coma, me deja la indentación. Porque es la instrucción que continúa del renglón anterior. Entonces, usted puede venir escribiendo lista, abre el paréntesis, voy a volverlo a escribir. Poner mi lista, espacio, el símbolo de asignación. Ve que RStudio me deja un espacio y yo utilizo la función list. Ahí RStudio me la sugiere. Le digo que sí, dándole enter y me pone los dos paréntesis de una vez, los paréntesis de lista. Entonces ahí dentro yo empiezo a completar CD concatenado en primer vector 1, espacio, 2, espacio, 3. Y de una vez con las flechas del teclado yo me paso al siguiente porque quiero poner un siguiente elemento. Entonces después del paréntesis de lo que es concatenar, pongo una coma. Y de una vez ahí le doy el enter. Enter, entonces me queda abajo. Y igual cuando yo lo voy escribiendo me queda más claro. Entonces ahora voy a poner el segundo elemento que es C de concatenar. Abro el paréntesis y de una vez me lo cierro. Y dentro entonces voy escribiendo los otros elementos. Una, coma, ciencia de datos, coma, y ahí pongo la R. Y así termino de escribirlo. ¿Queda más claro el juego de los paréntesis? ¿Dónde separo los elementos? Sí, por mi parte sí. Ronnie, elimina el último paréntesis para que vean qué es lo que pasa, la importancia que es de tener los paréntesis bien contados. Sí. O que todos Vean concuerden. la consola acá. Este comando es el que está bien escrito. Esta instrucción es la que está bien escrita. Voy a bajarle un renglón nada más. Pero esta está bien escrita y voy a correrlo. Entonces le doy control enter y vean esto. Acá en la consola, cuando está esperando a que yo le dé una instrucción, me tiene abierta esta boquilla, ¿verdad? Ahí está la boquilla abierta. Yo corrí este comando, lo imprimió y de una vez la consola me puso la boquilla. Esa boquilla es como que la consola me está diciendo, estoy preparada para recibir el siguiente comando. Ok, listo. Entonces, voy a borrar esto de la consola y ahora voy a escribir o voy a ejecutar este de acá, que le eliminamos un paréntesis, como dijo Moreno. Entonces le voy a dar control enter. Cuando le doy control enter, vean lo que pasa. En lugar de darme la boquilla, me puso un más. Entonces me abre la boquilla inicial, corre esto y llega hasta este paréntesis. Y RStudio, bueno, la consola acá me pone un más en lugar de la boquilla. Ese más significa que a mí me está faltando algo. La instrucción no está completa y lo que me está faltando ahí es el paréntesis. Vean que si yo le pongo el paréntesis acá solo, viendo que hay un más y le doy enter, me devuelve la boquilla. Es decir, ejecutó bien la instrucción. Pero si yo con la boquilla pongo un paréntesis sin nada más y le doy enter, me da un error. La consola me dice, yo no entiendo que es una instrucción de un paréntesis. Entonces, esa es otra diferencia. Y eso está bueno, Moreno, porque sí, se me ha olvidado explicar esto. ¿Queda claro? Yo tengo una pregunta. Ajá. Es que a mí me está pasando, pero como al revés de que usted lo dice. Digamos, cuando no cierro con los dos paréntesis, me tira más. Pero cuando cierro con un solo paréntesis, digamos, y ahí Ajá. sí me sale algo de la boquilla, como usted le dice. A ver. Entonces, no sé si quiere verlo. Sí,
Eso Sí, está bueno, curioso. va un toque. Me comparto esta vaga, share screen. Y vamos a ver, sería aquí. Ahí está viendo, ¿verdad? Ahí viene, ahí estoy viendo, sí. Bueno, entonces ahí borro todo. Entonces, bueno, aquí está con solo un paréntesis, ¿verdad? Ajá, Y aquí me tira la boquilla esta, como usted le dice. Y luego ajá, a este que sí tiene los dos paréntesis, le doy, me sale más. ajá. Este, Yo sé lo no que está sé, pasando ahí. ¿Alguien ve lo que sucedió ahí? Me paciento. No, no, no. Está buenísimo el ejemplo, que lo comparta. Nada más para ver si alguien tiene el ojo para ver qué fue lo que sucedió. Y de nuevo se vale batear. El C debería llevar paréntesis. El C, ¿Cuál dice este? el de la línea 13 o el de la línea 16. La que dijo la idea del paréntesis. ¿En qué línea, a qué línea se refiere? creo que bueno, ahí está. Sí, ya lo vi. Ok. Borré otra vez la consola, dale eso. Listo. Trate de repetir el problema. O sea, escribiendo todo otra vez. No, no, como nos lo mostraba ahora al inicio. Ok, bueno, entonces primero De este, primero. ¿verdad? Ajá, déjelo ahí. Ajá. ¿Ya alguien ve lo que está pasando? Yo no, qué problema. Es que Yo veo, por es- ejemplo, que a la derecha dice ciencia de datos R, no dice ciencia de datos 1, no sé. Es que a mí me sale diferente. Por ejemplo, yo cuando doy clic, a mí me sale una ciencia de datos y sale R, a él no le sale el una. No, Ah, no, sí, mentira, sí sí le le sale. sale. Sí, no estoy diciendo Sí, nada. No, el Sí, error. con Diego, aquí está. no, todo bien. No, entonces no sé, realmente. Pero, ajá. Ok, ahora, ponga el cursor en la línea 12. Venga, 12. Ajá. Ahora le control enter. Bueno, ahora sí. Ahí Ajá, se ve más. sí, ahí sale el más y le dice, me falta una segunda parte. Ajá. Donde está posicionando el cursor, en este caso, que falta un paréntesis, RStudio entonces no sabe dónde inicia, dónde termina la función. Entonces le está ejecutando solo una línea a la vez. Entonces, cuando usted ponía el cursor en la línea 13, RStudio dice, ah, mira, hay una función que es C, abre y cierra paréntesis, ejecuto eso y listo. Y por eso le devolvía la boquilla. Ok. Pero eso es un objeto concatenado que usted no le está asignando a nadie. Entonces, R simplemente lo imprime y dice, ah, ok, sí, listo, y está bien. Cierra comillas, cierra paréntesis, ahí estamos bien. Pero y Orin, aquí que este es el que está bien escrito, es el que me tiraba el más, entonces es lo que me enreda. sí, pues deme un momento para explicarte algo. Y mira lo que está diciendo Ronnie para que veas el problema. Y aquí todo es de mucho ojo. Vuelve a Ah, ejecutar el código de la línea 12 y 13. O sea, los dos. Vuélvelo a hacer. Subrayelos. Subraye línea 12 y 13. O sea, márquelos como que si estuviera seleccionando todo el. ¿Así? Ajá. Ajá. Ahora le da control enter. No, pero suave, va a fallar. Ah, Dale aquí en la limpie. consola. Es que está abierto el más. Ahora hay que cerrarlo. Ahí tenemos que regresar a la boquilla. Ponga ahí, ponga el paréntesis que cierra. Ahí en la consola. No, en la consola Ah, acá. perdón. Aquí. Ah, lo que queremos es retomar el control de la consola. Ajá, dale enter. Póngale Control otro. enter. No, 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 Otro control enter paréntesis. no. Sí, otro Ah, paréntesis. Y enter. Sí, ya ahí está. Ahora sí limpia la consola. Porque Vale. queremos la consola en el estado de que está listo para recibir. Ahora sí, subraya 12 y 13. Y control enter. ejecútelo. Ajá. Listo. Ahora escriba mi lista. ¿En Pero en dónde? ¿En la este caso, consola? no, es que yo no tengo el control.
Acá, por ejemplo, en la 19, escribe en la línea 19 mi lista, Ajá. igual como lo tienes ahí y le das control enter. Ve lo que sucede, es que no lo estás viendo ahí, aquí ya lo que queda guardado, pero realmente no entiende. O sea, Ajá. no existe una lista. Y eso no lo estás viendo, te queda incompleto, no lo está entendiendo en una lista, aunque te lo está imprimiendo ahí, o como lo estaba viendo antes, que te está tirando algo, realmente lo que pasa es que no está entendiendo en sí. Puede que te sucediera el caso anterior, pero igual, ya cuando tienes varios datos y quieres, por ejemplo, hacer algún tipo de prueba, te va a decir, hay un error, y vos dices, pero es que no me lo avisó antes, y era exactamente eso lo que estaba pasando. Ves que hasta cuando imprimiste esa caja, como dice Ron, como le vamos a llamar, digamos, esa caja donde estás guardando todo lo que dices que no existe, ¿no? No sabe que hay un error de símbolos ahí. Ok. Entonces, de ahí, ¿cómo arreglo esto? Entonces, ahora sí, corre 15 y 16. Vuélvelo a hacer nada más sin ningún problema, vuélvelo a hacer y le das control enter. Ajá, ahora vuelve donde decía el 19 y le das otra vez control enter. Ahora sí. Ahora sí. Pero vea que aquí salga otra vez en más que creo que Ah, fue... porque hay No, un es segundo que renglón. ¿Ah? Es porque hay un segundo renglón. Está bien que salga ese más, porque cuando usted lo Ah, ok, imprimió, ok. viene completo. Se lo tira una vez. Sí, ya. Ok, todo bien, todo bien. O sea, debería preocuparme así como entre comillas y más me sale aquí. Ajá. Si a usted Ok, le sale ok. un más por ahí, entonces es como, y algo no cerré, o unas comillas o un paréntesis. Ajá, pero esto sale porque esto es parte de esto, ¿verdad? Ajá, exacto. Es nada más por eso. Ok, ok. Sí, pero sí, cuando usted ya terminó de ejecutarlo, le devolvió la boquilla. Entonces usted Sí. sabe que ahí está bien. Ok, todo bien. Muchas gracias por la ayuda. No, buenísimo por compartir el ejemplo. Eh, ok, listas para trabajar en R no son tan comunes como el data frame. Son comunes cuando estamos programando en R, cuando estamos haciendo iteraciones, cuando estamos haciendo funciones. Pero si no, con un data frame podemos jugar. Entonces, ¿qué es un data frame? Vamos a crear uno. Usualmente no los creamos a mano. Leemos datos de una hoja de cálculo y ya tenemos un data frame, pero acá para el ejemplo lo vamos a hacer. Entonces vamos a poner mi conjunto de datos. Y tengo que utilizar una función para decir, esto va a ser un data frame. Así como anteriormente utilizamos lo de la función list, aquí vamos a ponerle data.frame. Y aquí, ¿qué voy a decir? Voy a decir, voy a ponerle columna A, y esto va a ser igual. Esperen un momento, porque yo creo que se me olvidó. Voy a hacer un clic acá. Columna B igual C. Hey, a ver qué estoy haciendo. A, B. Sí, mi conjunto de datos. Ok, sí, estamos. Ya voy a volverme a explicar, no estaba seguro si lo estaba haciendo bien. Casi nunca uno crea los data frames a mano. Entonces, voy a empezar a escribirlo otra vez, desde donde tenemos la función del data frame. Tenemos la función data.frame. Abrimos y cerramos paréntesis. Voy a bajarlo, nada más, como para que se entienda. Dentro de esa función, voy a poner mi primera columna. Mi columna o el encabezado tiene que tener un nombre, entonces voy a ponerle columna A. Y esa columna A va a tener dentro, y le voy a poner los números del 1 al 5. Voy a ponerle columna B y es igual, y tengo que ponerle 5 letras. Voy a ponerle A, B,
coma C, coma D, coma, y así estamos. Y le doy control enter. Ahora voy a imprimirlo. No, perdón, antes de imprimirlo, vean que acá le di control enter y me corrió el comando. Y ahora acá en mi global environment tengo un objeto que se llama mi conjunto de datos y vean lo que me dice, usted tiene 5 observaciones de 2 variables. O sea, tengo 5 filas con 2 columnas. Voy a imprimirlo para que lo veamos. Voy a llamar a mi objeto y que me diga qué es lo que tiene dentro. Y vean acá también en las sugerencias cómo sale diferente. Vean que un data frame aparece como una tabla. Una lista aparece como varios bloquecitos unidos y un vector aparece como una cinta. Ahí también podemos dilucidar un poco qué es el objeto, cuál es la estructura del objeto que tengo. Entonces tengo mi conjunto de datos, le doy enter. Bien que aquí me dice columna A tiene el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y la columna B tengo el A, el B, el C, el D y el E. Y esto que me sale acá, 1, 2, 3, 4, 5, es simplemente un numerador en R, para que yo sepa en qué fila estoy ubicado. Ah, la primera fila. Ah, la tercera fila. Para ver mi conjunto de datos, tal vez como estamos acostumbrados a verlos en hojas de cálculo, yo le puedo poner un view con V mayúscula y le pongo mi conjunto de datos y esto me abre una nueva pestaña acá. Y aquí tal vez nos sentimos más familiarizados con ver esto. Entonces, vean que mi conjunto de datos tiene 5 observaciones, siempre vamos a ver en RS, bueno, muchas veces vamos a ver que dice observaciones y cuando son observaciones son filas, cuando dice variables son columnas. Entonces ahí tenemos las columnas y que acá todas son letras y de este lado todas son números. Buenas noches. Hola. ¿Cómo está? Profesor, ¿cómo está? ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta. Si yo Ajá. tuviera un conjunto de datos en Excel, por ejemplo, yo podría poner el R a leer directamente el Excel o, por ejemplo, que la tuviera en Sí, una SQL. eso lo vamos a ver en la sesión de importar datos. Ok, bueno, gracias. Pero sí, eso se puede. O sea, se pueden leer archivos TXT, se pueden leer archivos Feather, nos podemos conectar a bases de datos relacionales, nos podemos conectar a archivos XLSX, .cs, todo eso lo podemos leer en R. Y ahí tenemos luego que limpiar un poco para ordenarlos, pero lo vamos a ver más en detalle en la sesión. De acá, yo quiero que comprendan que yo tengo variables, observaciones y las características que vamos teniendo de cada una de estas. Dentro de R, recuerdan que les habíamos comentado que cuando instalamos R vienen paquetes base, lo que es base R, y que un paquete en R lo que tiene son todos los archivos que trae el código de las funciones, los archivos de la documentación, y hay paquetes que traen archivos que son conjuntos de datos de ejemplo. Entonces, a ver, déjenme ver si aquí sale. Creo que a ustedes les puede aparecer este iris, y ven que les dice que es un objeto. Yo puedo hacer un view. Me confirman si a ustedes les aparece iris, y si hacen view de iris, logran ver esto. El iris sí sale, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer un view de iris. Ejecutar esta instrucción de acá, esta que estoy subrayando. Y que les aparezca este cuadro aquí. ¿Sí les aparece? Sí, sí. A mí Ok. Si puedo confirmar si eso era un paquete de los de base o no. Ok, entonces hay conjuntos de datos que vienen dentro de esos paquetes, entonces por eso los podemos llamar así. Y no, le parece que aparecen automáticamente, pero es que vienen dentro de esos paquetes.
Entonces ven, acá este es un conjunto de datos mucho más grande. Tiene 4 variables que son numéricas y tiene otra variable que tiene las especies. Estas son unas especies ahí de flores. Entonces habla del largo del sépalo, del ancho y del pétalo. Y es un poquito más grande con el que podemos jugar y hacer experimentos. Y así se vería cuando uno importa algo de una hoja de cálculo o de otro archivo de otros formatos. Con esos podemos jugar. Ahora, antes de ver esto, para jugar más, cada una de esas estructuras son objetos en donde nosotros acomodamos elementos bajo los cuales queremos hacer un análisis. Nosotros quisiéramos tal vez poder separarlos en algún momento o llamarlo. Entonces, si yo tengo mi conjunto de datos, voy a imprimirlo acá, mi conjunto de datos, y yo digo, mira, yo necesito sacar la media de la columna A, ¿verdad? Porque es numérico, no puedo sacar la media de las letras. ¿Cómo puedo hacer eso? Hay una función que se llama min. Esa función yo le puedo decir como, voy a sacar el promedio de los números, que es 10, 20, 30. Y entonces aquí min me da el promedio. Pero después yo digo, mira, yo quiero aplicar esta función sobre esta columna, perdón, sobre la columna A, sobre el 1, 2, 3, 4, 5, ¿cómo hago? Y ahí es donde empezamos a hablar de hacer subsets. Aquí les voy a mostrar unas maneras de hacerlo con lo que es base R, con R base. Si las ven algo confusas, no se preocupen, porque en las siguientes sesiones vamos a ver una serie de funciones que facilitan hacer todos estos pasos de una manera más ágil y rápida. Pero sí es necesario que lo vean porque hay ocasiones en las que uno la necesita y cuando está leyendo código de otras personas pueden utilizar base R. Pero entonces, mi objeto se llama mi conjunto de datos, ¿cierto? Yo puedo llamar los nombres del conjunto de datos. Voy a poner names, mi conjunto de datos. Ven que es una función, abre y cierra paréntesis. Le doy control enter y me dice los nombres. Ok, tengo columna A y columna B. Esos son los nombres. Si yo quiero traerme solo columna A, ¿qué puedo hacer? Yo voy a utilizar un signo de dólar. Entonces voy a poner acá mi conjunto de datos y le voy a poner signo de dólar. Y le voy a decir, vean que RStudio me autocompleta, columna A. Si le doy control enter a esto, ven lo que me trae. Me dice 1, 2, 3, 4, 5. Me trajo los valores. Entonces, si yo necesito sacar el promedio de la columna A, ¿qué podemos hacer? Okay, voy a empezar a combinar partes. Voy a utilizar min, que es la función que vimos arriba, y que voy a poner dentro. Yo necesito esto. Entonces voy a ponerle lo que hice arriba. Este subset. Le doy control enter y ahí me da el promedio. Entonces ven cómo con ciertos símbolos yo ya puedo empezar a hacer esas combinaciones de lo que yo sé que hace una función y meterle elementos que vienen dentro de una estructura que es un data frame. Antes de, bueno, ¿alguien tiene una pregunta sobre esto? No, ok. Lo voy a dejar así. Son las 8. Hagamos una pausa ahorita de 10 minutos y volvemos para continuar con este tema. Entonces, volvemos a las 8. Y continuamos con lo que es
hacer subsets o ir seleccionando elementos de mis estructuras de datos. Entonces ya vimos que yo puedo llamar las columnas con un signo dólar. Yo puedo llamar la siguiente columna, mi conjunto de datos, signo dólar, y le puedo poner columna B. Y lo que me imprime entonces son los datos que están en mi columna B. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer esto para un vector? Voy a bajar esto. Y yo tengo acá mi vector, voy a usar este, el de letras, mi vector de caracteres. Voy a poner mi vector caracteres, voy a imprimirlo. Y digamos que yo quiero nada más el elemento que dice ciencia de datos. Yo lo puedo separar por posición, pero acá lo que tengo que utilizar son paréntesis cuadrados. Entonces me voy a poner acá paréntesis cuadrados y le voy a poner 2. Y cuando le doy control enter, entonces me trae únicamente ciencia de datos. Y lo puedo hacer entonces con el primer elemento o con el tercer elemento. Y esto igual, yo puedo decir que este es mi segundo elemento, lo pongo en un objeto y le pongo entonces lo que es el objeto, mi vector de caracteres, pero la selección que hago con paréntesis cuadrados de lo que es el segundo elemento en el orden que está. Voy a correr esto. Control Enter, ahí está. Y ahora voy a imprimir mi segundo elemento. Ven que le doy Enter y me trae entonces el valor que es ciencia de datos. Entonces ven cómo vamos combinando lo que ya sabemos de que yo puedo crear objetos y les puedo asignar elementos y puedo hacer entonces un subset, lo puedo separar por posición y con los paréntesis cuadrados lo que está allí dentro. Ahora una lista es más curioso porque ustedes recuerdan que la lista, voy a volverla a correr, esta era la que tenía los dos paréntesis. Cuando yo imprimo mi lista, ven que aparece con doble paréntesis cuadrados. Y les dije que lo que aparece con doble paréntesis cuadrados es como decir el primer piso. Entonces, probemos con eso. Voy a decir mi lista y voy a decirle tráigase el primer piso. Entonces le digo 1, el primer piso. Le doy control enter y vean que me trae el 1, 2, 3. Si le digo eso mismo, pero con el 2, entonces me va a traer el segundo piso. ¿Qué pasa si yo quiero el tercer elemento de mi segundo piso? Voy a poner mi lista, voy a decir, mira, es del segundo piso, y vuelvo a poner paréntesis cuadrados el tercer elemento. Y ahí me trae. ¿Se entiende esto de cómo hacer los subsets? Voy a borrar acá. Voy a ir a esta presentación y voy a ir acá. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Extraer de la lista el segundo elemento pongámosle, del primer piso. Y traten de escribir acá en el archivo el código con el que se lo traen. Entonces eso sería 1. Pero yo tengo una consulta. Ajá. ¿Cómo pone usted, digamos, los corchetes cuadrados? Es que de ahí ahorita cuando lo tecleo con Shift, no me lo pone el teclado. Voy a extraer la segunda columna del data frame. Extraer el tercer valor de la segunda columna del data frame. Voy a dejarles, este es el extra. Entonces, entren acá al archivo. Bueno, no sé, bueno, voy a compartírselos yo. De nuevo, copiar enlace, se los paso por el chat. Ahí está el archivo. Traten de ir respondiendo estas. Si pueden ir poniendo el código, una vez que lo prueban en R, si lo copian y lo pegan acá, sería genial. Y les voy a dar 3 minutos para esto.
Y para la pregunta, ¿quién fue el que me hizo la pregunta? Yo se la hice, es que tengo ahorita el teclado en español, no sé si es por eso que lo tengo que tener en inglés. Puede ser. Sí, Ronnie, Voy a para tratarlo. Windows tienes que cambiar el teclado a inglés y el que, el que dice US Keyboard, porque te puede salir como varias opciones, como Spanish Keyboard o United States International Keyboard, pero recomendable es el US Keyboard, si te sale la opción así, ese, porque así digamos que sí lee a lo que te aparece directamente en el teclado. Ok. Gracias, más bien. Ok, hay cualquier cosa nos avisas. Ok, estamos con los 3 minutos. Voy a dejarles un par de minutos más para ver qué otras respuestas podemos tener ahí en el archivo. Se vale copiar, pegar, buscar en Google. Ronnie, Ujú. estoy teniendo un problema a la hora de correr el data frame. A ver, si me comparte. Claro, enseguida. A la Ahí hora de sí, ya lo que, estoy viendo. a la hora de que lo corro, me da un error, pero no logro identificar cuál es. Ajá. Ahí le está diciendo que dice un símbolo inesperado en columna A. Cuando yo vengo para acá, yo lo primero que hago es, ok, reviso paréntesis, data frame, abre este paréntesis y cierra este paréntesis. Y digo, ok, check. Del data frame estoy bien. Ahora luego me fijo en los de concatenar. Ok, paréntesis, paréntesis. Ahí va el check de ese. Y luego el otro, paréntesis, paréntesis, el check, todo bien. Ahora se puso del 1 al 5, eso está bien. Y luego acá todos tienen coma, cada uno de los elementos. Entonces ahí ya tenemos varios checks. Pero nos falta algo más. Dentro del data frame, lo que está dentro de estos paréntesis, tenemos que separar por comas los elementos que están dentro. Tenemos como un primer elemento columna A y un segundo elemento columna B. Y si usted ve acá, falta una coma. Entonces, después de columna A, después del primer paréntesis, ahí va una coma. Y parece que se quedó pegado. O yo no moverse nada más. Ya me cargó. Sí, ya me cargó. Ah, buenísimo. Sí, eso es. Muchísimas gracias. Con gusto. Ok, les comparto de nuevo. Voy para acá. Ok, estamos con el tiempo. Voy a llevarme las respuestas acá a R. Voy a poner preguntas. Voy a pegarlo. Y decir esto va, esto así, esto así. Ahí estamos. Entonces vamos a probar con las respuestas. Extraer de la lista el segundo elemento del primer piso. El mío se llama mi lista, entonces voy a correr este. El segundo elemento del primer piso. Y parece que estamos bien. Mi lista. Y el segundo elemento del primer piso. Aquí estamos, doble paréntesis. Y el segundo elemento es el 2. Y aquí arriba. Entonces, este está bien. Esta otra respuesta también está bien. Si mi objeto se llamara listita, también funcionaría. Está genial. Extraer del vector el segundo elemento. Entonces vamos a ver, arriba mi vector, yo le llamé mi vector, está bien, utilicémoslo así. Acá no va espacio, acá yo lo dejo pegado. Entonces lo corro y me trae el 2. Funcionan los dobles paréntesis en el vector. O sea, es lo mismo que yo hiciera esto y lo dejara sin los dobles paréntesis. Ven que la respuesta es la misma. ¿Qué hago? Como es un vector, hagamos lo que nos da menos pereza. O pensemos en que somos personas muy perezosas para escribir, entonces yo elijo lo que sea más simple, entonces lo dejo con solo un paréntesis. Perdón, con solo un paréntesis cuadrado.
Funciona este, pero tiene paréntesis de más. Extraer la segunda columna del data frame. En el mío también se llama mi conjunto de datos. Voy a borrar acá. Mi conjunto de datos. Yo necesito la segunda columna. Necesito todos estos valores A, B, C, D y E. Voy a ver si esto corre. Y cuando lo hago, funciona también. Voy a hacer este sin los doble paréntesis y lo corro. Y vean cómo me lo trae. Entonces aquí ustedes descubrieron otra forma fue de la que yo les dije. Mi conjunto de datos. Y ustedes pueden poner el signo dólar y llaman a la columna, pero por nombre, no por posición. Y me lo trae igual que este otro. Ahora, vieron que hay una diferencia entre doble paréntesis y un paréntesis. Estos dos son los mismos. Perdón, voy a volverlo a ejecutar. Dos paréntesis cuadrados y un 2 y un signo dólar con el nombre de la columna me traen lo mismo. Y cuando lo corro con solo un paréntesis cuadrado y la posición 2, me lo trae de esta manera. Vean que la diferencia, como lo imprime, puede determinar con qué estoy trabajando. Les voy a mostrar porque estamos hablando de estructuras de datos. Cuando yo veo que algo se imprime de esta manera, es porque hace la extracción y me la devuelve como un vector. Y vean que cuando lo hice con solo un paréntesis cuadrado, me lo imprime de esta manera y aquí me la muestra como un data frame. Entonces, es un data frame de una sola columna. Puede ser que nuestra necesidad sea diferente, que en algún momento nosotros necesitemos un vector o que necesitemos como un data frame de una sola columna. Hagámoslo tal vez con este mismo, pero con la columna 1, ¿verdad? Y me trae los números. Ahora, si yo encierro eso con min y le doy control enter, vean que me da un warning. ¿Por qué? Porque yo no le estoy pasando un vector. Y la función min necesita un vector. No necesita un data frame de una columna. Entonces, ese es un ejemplo donde yo necesito extraer los valores de la segunda columna como un vector. Y vean que son los mismos datos. Lo único que varía es la estructura. Ahora, con la siguiente pregunta, extraer el tercer valor de la segunda columna del data frame. Entonces, es mi conjunto de datos y estamos hablando de la segunda columna, es la columna B. El tercer valor sería la C. ¿Cómo la traemos? Vamos a ver acá si esto funcionó. Mi conjunto de datos. Ah, porque aquí me faltó una N. Voy a borrar allá. Vengo para acá. Y ahí me trae la C. Trae la C. Me trae la C. Estamos bien con todas esas. Y estamos bien con esta forma que pusieron acá de extraer la segunda columna. Ok. Genial con estructuras de datos y cómo extraer elementos. Eso es lo básico. Vean que luego es construir sobre ese conocimiento. Ya entendí cómo hacer y luego vamos combinando con elementos de asignar objetos, de ponerlo en funciones. Hay otra cosa que no hemos visto por acá y son los tipos de datos. Estamos hablando de cómo meter datos en estructuras. Y les dije que un vector solo acepta numéricos o caracteres. Y ahí ya tenemos tipos de datos. ¿Cómo yo puedo saber un tipo de datos? Yo puedo utilizar la función class y el objeto. Ahora, ¿qué elementos tengo yo? Yo tengo, voy a poner el título por acá, tipos de datos. Yo puedo decir class de 1 y vean que me dice que es numérico. Yo le puedo decir class de una letra y me dice que es carácter. Yo le puedo decir class de algo que es verdadero, como true, y me va a decir que es lógico. Esas son las principales clases que hay.
Hay otros elementos también en R que se manejan, pero lo vamos a ver en las otras sesiones, como lo son fechas, como lo son NAs y como lo son factores. Pero por ahorita veamos que existen esas diferencias. Ahora, los vectores solo pueden ser numéricos, de un solo tipo, o numéricos, o de caracteres, o lógicos. Ahora, vamos a hacer el experimento. ¿Por qué un vector puede ser solo de un tipo? Entonces vamos a hacer vamos a ponerle vector revuelto. Le voy a poner la asignación, le voy a poner la C concatenada y le voy a poner un 1, 2 y le voy a poner una A. Y le voy a dar control enter. Y no brincó ningún error. Voy a borrar esto. Y voy a decirle, voy a imprimirlo, vector revuelto. Y vean ahora lo que pasa. Vean cómo lo imprime. Voy a poner vector numérico. Este vector numérico lo voy a poner 1, 2, 3. Le doy control enter y si lo imprimo, vector numérico, vean cómo me imprime los números. Y vean acá arriba cómo me imprimió los números. Una vez que vemos un número envuelto por comillas en R, es porque R está entendiendo que este símbolo, que para nuestro cerebro es un número, R entiende ese símbolo que es un carácter y lo va a manejar entonces como si fuera una letra. Esto que pasó acá, vieron que no dio un error, pero nosotros estamos fallando con la regla de que un vector solo puede tener elementos de un mismo tipo. Es decir, o solo numéricos, o solo caracteres, o solo lógicos. Esto que pasó acá es la manera en que R resuelve esa falla nuestra a la regla de que es de un solo tipo. Y ese fenómeno se llama coerción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En una coerción encontramos que si tenemos elementos lógicos, que es un true y un false, y lo combinamos con números, vamos a ver que va a decir que un true es un 1 y un false es un 0. Si tenemos un vector numérico y lo combinamos con letras, se va a convertir en caracteres. Y si tenemos elementos lógicos como true y false y los combinamos con caracteres, se va a convertir en caracteres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer vector 1 y voy a combinar lo que es true, false y un 1. Ahora voy con vector 2 y voy a meter entonces hola 2 R. Ahora voy a meter vector 3 y voy a decir C y aquí voy a meter true con hola y un número. Y vamos a ir al archivo este, lo voy a compartir por acá. Voy a poner segunda pregunta. Voy a ponerlo por acá. Números, ahí estamos. Entonces, les voy a dar 3 minutos para que ustedes evalúen esto y me digan entonces la clase en que se convierte el vector 1, la clase en que se convierte en vector 2 y la clase en que se convierte en vector 3. Hay otra pregunta buena en el chat que voy a poner en la hoja para que también la respondan.
Ok, ya se nos acabó el tiempo, entonces vamos a probarlo. Tip para aprender R. Cuando vean esos ejercicios, este tipo de cosas, traten de pensar primero ustedes qué es lo que pasa. Y luego hacen la comprobación, lo ejecutan en R para ver si es cierto que pasa lo que ustedes tenían. Entonces, vamos a crear el vector 1 y vamos a ponerle class, ¿de quién? De vector 1 y nos dice es numérico. A ver, allá en la hoja, ¿cuántos vieron que es numérico? ¿Todo bien? Sí, es numérico. El vector 2 lo corro. Vamos a ponerle clase del vector 2 y es correcto. Es caracteres. ¿Por qué? Estoy combinando números con letras, entonces se convierte en caracteres. Y aquí es una combinación de los tres. El vector 3, vamos por acá. Clase del vector 3, me dice, es carácter. Tengo letras acá combinadas con un true y un 1. Y de hecho, si lo imprimo también, que es otra forma de validarlo, veo que me va a encerrar todo entre comillas. Vean que los lógicos los imprime diferente, los imprime todos en mayúscula, son letras para nosotros, ¿cierto? Pero sin comillas. En este caso lo encierra entre comillas porque entonces lo entiende como caracteres. El primero, el vector 1 que tiene un 1 con un false y un true, vamos a imprimirlo para ver cómo queda. Y vean que me devuelve por el true, me lo sustituye por un 1, el false con un 0 y el 1 que yo ya tenía. Esas son reglas de coerción. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si a la A no le hubiéramos puesto las comillas? A la A de este vector revuelto que hicimos acá. Si yo voy a quitarle las comillas aquí mismo, lo dejo así, R me da un error de una vez. Porque recuerden que R lo que hace es como A1 es un número, eso está bien, 2 es un número, eso está bien. A sin comillas y perdón, y si R ve que hay algo sin comillas, lo primero que piensa es como, ok, hay un objeto que se llama A, voy a buscarlo. Se viene al environment, no, yo no tengo nada que se llame A, y dice, no hay ningún objeto que se llame A. Entonces yo no lo encuentro, y es lo que nos escribe acá, objeto A, no lo encuentro. Entonces ahí está, lo encierro entre comillas y así queda. Todavía no lo quiero guardar. ¿Dudas hasta acá con lo de coerción? Ok, estamos bien entonces. ¿Por qué es importante tomar en cuenta lo de coerción? Así parece que es muy sencillo, como, ok, sí, lo manejo. Pero volvamos a utilizar el ejemplo del data frame que teníamos anteriormente. Voy a copiarlo y me lo voy a traer para abajo para este ejemplo. Voy a ponerlo coerción en data frame. Lo voy a poner por acá. Y nosotros aquí pusimos que teníamos del 1 al 5 y resulta que le voy a poner una letra, una L. Aquí tengo que poner una más porque un data frame tiene que tener la misma cantidad de observaciones y corro esto. Control Enter. Y ven que no me dijo ningún error. Pero si nosotros tenemos conjuntos de datos que tienen 1000 observaciones, ojalá 13 millones de filas, que nosotros logremos ver algo así va a ser difícil. Entonces, una manera muy buena de revisar, de evitar errores, mentira, de esta manera no se los voy a mostrar todavía hasta la siguiente sesión. Pero voy a mostrarles el error que puede pasar. Anteriormente nosotros dijimos, mi conjunto de datos, y si yo le ponía el signo de dólar y le pongo la columna A, me devuelve los números, ¿cierto? Y que entonces eso yo lo podía envolver dentro de la función min para que saque el promedio y anteriormente me corría. Ahora, si yo le doy control enter acá, vean lo que pasa. De una vez me da un warning. Y vean lo que me dice el warning. Primero, la función min me retornó un NA.
No pudo sacar un promedio. Voy a imprimir acá mi conjunto de datos. Me dice, no pude sacar un promedio del 1, 2, 3, 4, 5. Me devuelve un NA. Y me da un warning. Me dice, el argumento no es numérico o lógico. Por eso lo estoy retornando un NA. Vean que a los mensajes aquí hay dos conceptos. Uno, el mensaje. Dos, que me sale un NA. Entonces vamos por el primer concepto, el mensaje. Aquí me sale un warning. Anteriormente habíamos visto mensajes de error que me dice error message. Y aquí me dice warning message. ¿Qué es la diferencia en R? Si yo tengo un error message, R lo que me está diciendo ahí es como, Ronnie, yo no ejecuté esa función, no pude, no entendí qué me quiso decir usted. Entonces yo no ejecuté nada porque no puedo hacerlo. Cuando me sale un warning, R me está diciendo como, Ronnie, ahí corrí algo, pero creo que es lo que usted no esperaba. Y en efecto, en este caso aquí, trató de correr la función, pero me devolvió un NA. Entonces esa es la advertencia que me hace R. Me dice, vea, yo traté de sacar el promedio, lo ejecuté, pero me da un NA. Ve a ver si eso le sirve. Entonces yo reviso el mensaje en más detalle. Y hay ocasiones en que me ha pasado que yo he gastado horas tratando de depurar una función así. Yo, pero ¿por qué diablos me da un NA? Si yo tengo la columna que es numérica y yo la hago toda con números, pero claro, son 1000 observaciones y encontrar una letra dentro de esas 1000 observaciones es difícil. Entonces, si a mí me sale esto y yo digo, no, mi columna A tiene que ser numérica, ¿cómo puedo validarlo? Ya vimos la función class y le voy a pasar mi columna A. Entonces, mi conjunto de datos, columna A, le doy control enter y ahí me dice carácter. Y de ahí una vez yo pienso, listo. En ese data frame que yo tengo pasó el fenómeno de coerción. Hay una letra por ahí enredada y me está coercionando toda la columna que sea letras. Entonces R, este símbolo, no lo capta como un número, lo entiende como una letra. Entonces es ahí donde podemos empezar a buscar qué es lo que está pasando en mi conjunto de datos. ¿Queda claro esto? Bueno, le doy vuelta a la pregunta. ¿Alguien tiene una duda sobre este tema? No sobre eso, pero me acaba de suceder algo curioso. Es normal que en las alertas el RStudio haga un Spanglish. A ver. Bueno. Está bueno el Spanglish. Sí, eso tiene que ver con la configuración de su sistema. No sé si en las opciones de instalación de RStudio usted en algún momento eligió algo en español o en algún punto puso que le saliera en español. No, de hecho el RStudio no da opción de, bueno, menos a mí no me dio la opción de español. Sí, no sé dónde se configura. Moreno, ¿usted sabe dónde se configura eso? O sea, lo puede dejar en español, tal vez entienda más así. Yo luego. Ahorita le envío una imagen, eso igual sí sé cómo se configura. Incluso aquí creo que puede haber un problema porque te está tirando si te está tirando en español, entonces fijo, los CSV los va a leer con UF T8. Pero en realidad eso no es problema, Moreno. Eso Eso lo vemos depende. después. No, Sí, es pero mejor en UTF-8, entre sistemas, eso. Pero no importa, eso es otro tema. Pero sí, si lo puede, si le gusta así dejarlo en español y todavía no le brinca ningún problema, pues déjelo así. Y si no, espérese a que Moreno le pase la imagen de dónde se cambia eso en la configuración. De acuerdo, gracias. Buenísimo. ok, Jason, me recuerda nada más, cualquier cosa. Que ahorita estoy atendiendo otro. Claro, gracias. Bueno. Ok. Ahora, les decía que hay otros elementos.
no nos va a alcanzar ver esto en esta sesión y siento que ya son muchos conceptos, pero para que se vayan preparando para las siguientes sesiones, les dejo el enlace a un blog post que traté de hacer que fuese entendible, que se me hizo el chat de Zoom, sobre fechas con Base R. Entonces, ahí pueden leer un poco de cómo se trabaja con fechas. Pero fechas entonces es diferente, no es carácter, no es lógico, no es numérico, tienen su propia notación. Y igualmente los factores los vamos a ver en una de las siguientes sesiones con más detalle. ¿Qué sí quiero ver y que le dediquemos un poco de tiempo? Son los operadores condicionales. Los operadores condicionales son con los cuales podemos establecer condiciones que nos digan, que nos lleven a un verdadero y falso. Para hablarle a mi computadora y para que ejecute acciones, yo puedo ir pensando que me haga una selección de si un elemento es mayor que otro elemento, si es mayor o igual, si es distinto. Entonces, vamos a verla primero jugando con solo elementos. Esta tabla viene del libro Hands-on Programming with R, que es un libro bastante bueno para aprender más de la sintaxis de R con lo que es Base R. Entonces, voy por acá con R. Y voy a poner por acá. Estamos en operadores condicionales. Entonces, yo puedo preguntarle a R, ¿5 es mayor que 3? Voy a abrir primero la consola. Vengo por acá. ¿5 es mayor que 3? Me va a decir sí, es verdadero. Y ven ahí la funcionalidad, entonces, de los elementos que son lógicos. Si se lo pido al revés, 3 es mayor que 5. Falso. Ahora, yo le podría decir, si 5 es mayor o igual a 5, me dice que es verdadero. Ven que ahí me cambia porque yo le tengo un tipo de letra, pero es boquilla y el igual. Siempre primero va la boquilla y luego el igual. Solo que cuando yo los pongo juntos, me hace esa transformación. Ven, ahí yo le doy, aprieto en el teclado el del igual y me pone ese símbolo. Y ahí me contesta R, ok, eso es verdadero. Yo le puedo decir, mira, hola, es igual, y para ese igual, para esa condición de igualdad, tengo que poner 2 veces el símbolo de igual. Yo lo pongo juntos, pero igual ahí me lo cambio. Yo le puedo decir, hola es igual a, no sé, adiós, porque no tengo imaginación. Me dice, falso, eso no es igual. Entonces, voy a copiarlo, lo dejo acá. Y ahora vamos a ver qué nos responde. Y vean que ahí nos dice que es falso. Y si vuelvo a copiar eso, pero ahora se lo pongo en minúscula, ahí sí me dice que es verdadero. Vean entonces acá el detalle de que R toma en cuenta lo que son mayúsculas y minúsculas. Y lo dijimos en la primera sesión, cuando estábamos buscando un objeto. Si yo trato de buscar un objeto que llame con una mayúscula, y yo lo escribí todo con minúscula, no lo va a encontrar. Entonces tenemos que tener cuidado con esos criterios de igualdad y cómo son los elementos que estamos comparando. Ahora, yo le quiero decir tal vez acá que si hola es diferente de hola. ¿Cómo pongo esa negación? Yo le voy a poner el símbolo de admiración. Sería así, símbolo de admiración y este igual. Y a mí me lo transforma en esto, pero es por la letra que tengo. Todo. Y entonces yo le digo, hola es diferente de hola. Falso, son iguales.
Siempre que hay un símbolo de admiración en R, cuando se antepone a otro símbolo, es que estamos negando la expresión. Entonces, símbolo de admiración convierte el otro símbolo en negativo. ¿Cuáles otros teníamos por acá en la presentación? Igual, mayor, igual, ya lo vimos. Este in es súper útil porque voy a imprimir por acá mi vector. ¿Qué tenía mi vector? Tiene 1, 2, 3. Y puede ser que, voy a borrar esto. Mi vector tiene 1, 2, 3. Digamos que es un vector larguísimo de 1000 elementos. Hagámoslo. Vector grande. Yo soy perezoso y no me gusta escribir, no voy a escribir 1000 números, entonces le voy a decir a R, escriba un vector, perdón, aquí tengo que poner el símbolo de asignación, C, concatenar, y le voy a decir del 1 al 1000. Y ahora le imprimo acá vector grande, y ahí están los 1000 números. Recuerden ser siempre los más perezosos posibles. No escriban todo, traten de buscar estas formas. Entonces ven que los dos puntos, lo que le indica R es como, del 1 al 1000. Supongamos que yo no construí ese vector, a mí me pasaron un conjunto de datos y yo necesito saber si hay un número en específico ahí. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo decir como, mira, yo quiero saber si el 2534 está ahí adentro. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a poner el símbolo de porcentaje, le pongo la palabra in de adentro, símbolo de porcentaje, y le voy a decir vector grande. Y me dice false de una vez. Me dice, no, el número 2534 no está dentro de ese vector grande. Ya bueno, estará el 587 in vector grande. Y ahí me dice, sí, el 587 sí está allá adentro. Y es así como funciona. Ajá. Nada más como un ejemplo, ¿por qué no pones uno con random? Mucho mejor. Hagamos vector aleatorio, le pongo el símbolo de asignación, pongamos aquí norm o algo así normal. Le voy a poner que este tiene 10,000. Lo voy a dejar así por defecto. Ya que si yo imprimo vector aleatorio, espero que no se pegue mi compu. No, ahí está el montón de números. Este por defecto trae parámetros que la desviación sea como 1, una cosa así, entonces no van a salir números muy grandes. Pero entonces yo podría decirle, mira, el 3.5 estará dentro de ese vector aleatorio. Y me dice, no, no está ahí. Y así, y con eso tengo bases para empezar a crear condiciones. Y estas condiciones nos van a servir luego cuando trabajemos con conjuntos de datos como data frames y necesitemos hacer subsets, que por ejemplo necesitemos como, mira, yo necesito de una categoría, solo esos. Por ejemplo, no, lo vemos en la otra sesión. Dejémoslo acá hasta esos números. Una consulta. Ajá. Yo podría determinarle a R la cantidad de columnas que quiera a la hora de imprimirlo en la consola. Columnas en un data frame, o se refiere a este vector que acabamos de imprimir acá. Lo vi, por ejemplo, en el caso del vector grande que hicimos. A la hora de que yo le imprimo, sí, que no le llene la consola. Yo creo que se puede con head. A ver si es cierto lo que digo.
ahí por defecto me van a salir los primeros 6. Entonces yo le quiero decir, no, mira, quiero mostrar nada más los primeros 100. Y ahí me muestra los primeros 100. O si le quiero decir los últimos, entonces le pongo tail de cola, de vector grande. Le voy a, si lo veo por defecto son los últimos 6. Si le pongo un número, pongámosle 20, los últimos 20, me tira los últimos 20. Y si quiero que me haga más bien una matriz cuadrada, Esa no la vimos y no la vamos a ver en el curso. Es una estructura diferente. de Y acuerdo. para análisis de datos casi no se utiliza. Porque una matriz solo permite elementos de un mismo tipo. Y nosotros usualmente trabajamos con datos que vienen de hojas de cálculo que tienen una columna que tiene nombres, otra columna que tiene números, otra columna que tiene categorías, otra columna que trae fechas. Entonces, por eso lo vamos a dejar hasta esa estructura nada más. De acuerdo, gracias. Me gusta. Ronnie, Ujú. antes ya como para cerrar, nada más, pero utilice el sample para el random. ¿Y el sample de quién? Ponga, no sé, un vector. Igual es un aleatorio. Vector aleatorio. Y entonces póngale de 1 a 1000 y Ajá. que sea que de 1 a 1000 me escoja 70. Porque es que el otro lo que estás buscando es la distribución normal, entonces... Sí, pero igual es aleatorio. Lo que pasa es que... ujú. Ah, no, no, sí, yo sé que es igual aleatoria, solo que sí, lo que te va a dar es la distribución normal, pero desde menos 5 a 5. Ujú. Pero ese es por si, digamos, ellos lo tienen, pero igual, nada más era para ejemplo, era nada más para ese punto. Y bueno, ya son las 9. Si no hay más dudas, podemos ir cerrando acá. Vieras que a mí me surgió una duda después como de lo que estábamos haciendo, lo de las columnas, para encontrar como la media. Resulta que y yo cambié como los números y en vez de poner de 1 al 5, yo puse del 1 al 8. Y cuando traté, por ejemplo, de poner la L, digamos en su línea 89, Sí, si quieren nos comparte. que voy rápidamente. Es que aquí está ahí como tradeseando, ve. Entonces, aquí traté de cambiarlo. Aquí creo que tenía una L y lo Ajá. tenía, digamos, de el 1 al 5, pero por ejemplo, o sea, para... Sí, ve el mensaje de error. Ah, bueno, vuélvalo a correr. Ajá, Dice error en el data frame. Nos dice columna A 1 al 8 L, columna B eso, y nos dice argumentos tienen diferente número de filas. Una columna tiene 9 y la otra tiene 8. Entonces tiene aquí el número del 1 al 8, son 8 elementos, más la L son 9. Y usted tiene acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Póngale una J ahí, después de la H. ok. Ahora sí, ¿verdad? Ronnie está en mute. Ok. Le falta el Faltó un paréntesis. paréntesis. Ok, sorry. Ahora sí, ya está el conjunto de datos ahí. Ahora sí. Gracias, más bien. Entonces, con gusto. Ok, les robo la pantalla otra vez. Y nada, bueno, los recursos siguen siendo el mismo. Si se van guiando con con el R for Data Science, les va bastante bien. Y muchísimas gracias por la atención. Nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Un gusto. No, Chao. buenas noches a todos. Buenas noches. Noches. Bueno.